Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Volvemos a actualizar la situación en la arena internacional con información prácticamente de última hora, porque si bien el ataque en cuestión, el supuesto ataque en cuestión ocurrió ayer, hoy tenemos las últimas noticias según las cuales ya se están trasladando todo tipo de unidades a la frontera con el Líbano, es decir, Israel ya está trasladando allí equipo pesado, o sea que el Oriente Medio amenaza con una nueva guerra, una guerra que podría ser total, y aquí habría que destacar dos puntos en especial. El primero, el hecho de que Israel se está metiendo una vez más en un callejón sin salida, en una especie de trampa en la cual ya de hecho se encuentra desde hace bastante tiempo, es decir, tiene demasiados frentes abiertos. Y aquí el segundo punto que también tiene gran importancia es que todo esto se debe principalmente o en gran medida al hecho de que Estados Unidos está perdiendo el control debido a la situación que se está desarrollando dentro del propio país. Esto tiene que ver, por supuesto, con la reciente renuncia de Joe Biden, y de hecho todo esto ocurrió mientras Benjamin Netanyahu estaba precisamente en Washington negociando el futuro de los rehenes que todavía parece que tiene Hamas. Y por un lado, pues tienen precisamente a Hamas, por otro tienen a Hezbollah, y desde hace bastante tiempo amenazaban con este posible conflicto que se podría producir directamente en la frontera con el Líbano. Y ahora parece que tienen el casus belli perfecto, puesto que ayer, el día 27 de julio, fue atacado supuestamente, eso es lo que dicen desde Israel, por Hezbollah, un asentamiento en los altos del Golán ocupados por Israel desde el año 1967, si no me equivoco. Estamos hablando del asentamiento Magdal Shams. Una cosa de gran importancia aquí es el hecho de que en dicho asentamiento la población es principalmente de origen druso, es decir, son israelíes pero no son judíos, y esto quizás añade algunos puntos a favor de otra teoría que se está abriendo, que es el hecho de que ha sido el propio Israel el que ha provocado el ataque en cuestión, o que también hay una tercera posibilidad, sea debido a un simple accidente, un mal funcionamiento de la cúpula de hierro, ese sistema de defensa aérea israelí. El ataque en cuestión supuestamente, dicen desde Israel, se ha realizado con un misil iraní y no simplemente ha ido contra ese asentamiento Magdal Shams, que os recuerdo se encuentra en los altos del Golán, sino que además hay víctimas, hay una gran cantidad de víctimas. Uno de los misiles, o bueno, el misil en cuestión, no el principal ataque, fue realizado contra un campo de fútbol donde además se estaba produciendo un partido de fútbol estudiantil. Hay a día de hoy 34 heridos, muchos de los cuales se encuentran aún en estado grave. Al principio se hablaba de 10 víctimas mortales, ahora ya se está actualizando la información y estamos hablando de 12 víctimas mortales, entre las cuales además hay niños. Aquí volvemos a ese punto importante, ¿no?, que comentábamos al principio, que la población que vive en ese territorio es de origen druso, es decir, no es población judía. Claro, esto añade probabilidades de que Israel pudiera efectivamente llevar a cabo esa provocación, puesto que, y esto lo hemos comentado en muchas ocasiones, la cúpula de hierro es un sistema que por supuesto falla, es un sistema que, como vimos con aquel suceso, aquel enfrentamiento que también amenazaba con guerra total entre Irán e Israel, aquella respuesta iraní al ataque que Israel llevó a cabo contra su edificio consular en Siria, pues entonces por supuesto vimos que la cúpula de hierro se puede sobrecargar. Sin
embargo, es un sistema que funciona bastante bien y de hecho muchas veces comparando la situación en el frente ucraniano, yo os decía precisamente pues que los misiles de defensa aérea y los sistemas de defensa aérea occidentales en términos generales funcionaban bastante bien y os daba como ejemplo el caso de Israel, donde rara vez ocurría lo que suele ocurrir en Ucrania con tantísima frecuencia, cuando misiles de defensa aérea pues simplemente salen tratando de interceptar un misil enemigo y al final terminan cayendo por sí mismos contra objetivos de carácter civil. Por supuesto, desde Israel están afirmando que ha sido Hezbollah quien ha realizado el ataque en cuestión. Desde Hezbollah, sin embargo, lo que dicen es que no han tenido absolutamente nada que ver, que no han realizado ningún ataque, y teniendo en cuenta que la retórica de Israel desde hace bastante tiempo ha ido subiendo de intensidad en cuanto a este posible conflicto, esta posible operación que Israel tenía pensado llevar a cabo en la frontera con el Líbano, vamos, contra el Líbano directamente, y por lo tanto contra Hezbollah, pues sí, efectivamente cabe la posibilidad de que este suceso, ya sea un accidente, ya sea una provocación directa o ya sea también un ataque realizado por Hezbollah, lo utilicen efectivamente para comenzar con la operación especial en cuestión. Y aquí, ¿por qué estamos hablando? ¿Por qué comenzamos a hablar con la pérdida de control que se ha llevado a cabo y pues ahora está teniendo lugar, ¿no?, por parte de Estados Unidos? Básicamente porque precisamente donde se encontraba Netanyahu era en Estados Unidos, de allí salió de urgencia, pues ahora está manteniendo todo tipo de reuniones, quizás para ultimar los detalles de esta posible operación militar, y teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra Estados Unidos a día de hoy, con también muchísimos frentes abiertos, al igual que los tiene Israel, pues no es beneficioso para nada para ellos que comience un nuevo conflicto, puesto que Israel, al ser socio preferente de Estados Unidos, necesariamente exigirá, y lo hará el lobby israelí que se encuentra en dicho país, exigirá una vasta cantidad de ayuda occidental, en primer lugar, por supuesto, ayuda estadounidense, y ya no es que Estados Unidos financieramente no pueda con la ayuda en cuestión, sino que tiene como mínimo que coordinarla, tiene que destinar muchísimo esfuerzo allí, y tiene todavía el conflicto con Ucrania, sigue teniendo que ayudarle a Israel en el conflicto que tiene abierto con Hamas, y precisamente de eso versaba la reunión. Y desde hace bastante tiempo venimos avisando el hecho de que en Estados Unidos están bastante cansados de la labor de constante calentamiento de la situación que está llevando a cabo Benjamín Netanyahu para tratar de salvar el pellejo propio, y esta es otra patada hacia adelante. Es un conflicto en el cual Israel, para salir, bueno, ya no ileso, puesto que desde el país en cuestión ya el Ministerio de Asuntos Exteriores ha declarado que Hezbollah ha cruzado absolutamente todas las líneas rojas, que ellos van a ir a la guerra total, que estos hechos para Israel son equiparables a lo que ocurrió el 7 de octubre. El 7 de octubre, recordemos, se llevó a cabo aquel ataque de Hamas que a día de hoy tiene desatada esa operación militar que Israel está llevando a cabo en la Franja de Gaza, que a todo esto no ha hecho que Israel sea descualificado de los Juegos Olímpicos, ni muchísimo menos. Comentamos, ¿no?, algunos hechos de los juegos en cuestión, nos reímos bastante de la vergüenza que está siendo para el mundo entero, y entonces muchos dijisteis en comentarios de forma muy acertada que ya no solo tenemos la vergüenza a nivel de la tremenda caída al vacío más absoluto de los valores occidentales, sino que está el hecho de que la vara de medir no es la misma para unos países que para otros. Es decir, está el caso de Rusia y Bielorrusia, que han sido descualificados, y está el caso de Israel, incluso cuyos deportistas comparten imágenes de misiles diciendo que van a ir directamente contra la población palestina, y aquí no sucede absolutamente nada, y el comentario
Comité Olímpico no dice absolutamente nada. Pero claro, todo esto antes lo estaba sujetando de alguna manera Estados Unidos, estaba tratando de atar en corto a Netanyahu, disculpad, que últimamente estoy trabajando sin parar y esto pues es básicamente la consecuencia directa. Sin embargo, la información no para, así que nosotros no paramos tampoco, pero parece que no lo están consiguiendo. Netanyahu ha salido corriendo de Washington sin llegar a ningún tipo de acuerdo más o menos estable, mucho menos me imagino sobre la cuestión del Líbano, y ahora pues vamos a vivir unos cuantos días de bastante tensión en el Oriente Medio, puesto que vamos a estar constantemente pues ante esa posibilidad, ¿no?, de que Israel entre con todo lo que tiene entre en esa guerra contra el Líbano, y entonces esos frentes abiertos se le podrían terminar colapsando, puesto que además en China recientemente, o sea, el otro lado también hace sus deberes, y en China recientemente hasta 14 organizaciones, si no me equivoco, palestinas, entre ellas Hamas y Fatah, por ejemplo, han llegado a un acuerdo de estrecha colaboración y cooperación, de modo que pues en el momento en el que Israel se meta en ese frente, probablemente en el frente de la Franja de Gaza también se produzca algún que otro cambio. Es cierto que ahora lo que nos está salvando, diría que al mundo al completo, ¿no?, está manteniendo la situación en una cierta estabilidad, aunque un tanto inestable, es el hecho de que todas las partes se encuentran un tanto debilitadas. En Estados Unidos tienen la situación manga por hombro, pero en Irán también hace no tantos meses acaban de perder al presidente Raisi. El nuevo presidente todavía pues está haciendo con el control, es decir, tiene obviamente el control, pero todavía se está haciendo de alguna manera con el cargo, y si bien Irán por supuesto entrará en juego, pues no está tampoco en su momento más fuerte como si lo encontrábamos hace unos meses, y precisamente por ello probablemente pues haya resultado, ¿no?, con esa muerte trágica del presidente de dicho país, que pudiera ser que se tratara de un accidente, pero también pudiera ser que se tratara de una operación realizada directamente desde el lado occidental, puesto que el juego geopolítico sigue y está estrechamente relacionado con el juego militar o cuasi militar, ¿no?, de esas operaciones secretas por un lado, de esas guerras proxy por otro. Ya me diréis qué opináis que va a pasar al final, si este es otro farol que Israel está, al que Israel, mejor dicho, está recurriendo simplemente para desviar la atención de la opinión pública de lo mal que lo está haciendo el gobierno de Netanyahu, porque es cierto que la población israelí sigue muy descontenta con el señor en cuestión, o bien si Israel al final sí está decidido a entrar en conflicto, sea como fuere. Si bien Donald Trump dijo ya en su momento que a Israel hay que apoyarle con absolutamente todo lo que tienen, la administración Biden lo tendrá que hacer, pero tendrá que organizarse bastante para llevarlo a cabo, y entonces muy probablemente veremos el calentamiento de la situación, esa subida de tensión constante, y muy probablemente también ese grado de recrudecimiento del conflicto en el Oriente Medio, en varios puntos del Oriente Medio. Además, pues traducido básicamente en actividades militares pues de diferentes organizaciones que apoyan a Palestina y que básicamente están en contra de la ocupación israelí y quieren deshacerse de ella. Sin duda alguna nos estamos enfrentando a una época muy complicada, y aquí vamos a ver si alguien da el primer paso, quién da el primer paso, y si la situación de alguna forma termina pasando a mayores o se queda pues en ese equilibrio inestable en el cual se encuentra a día de hoy.